Es un animalito, se llama Pompón, es un cabritillo, un pequeño cabritillo que es entrañable, que lo queremos todos. Pero no lo queremos comer. No, quiere descubrir Aragón. Quiere descubrir Aragón. Está en un pueblito, todavía no sabemos cuál, y tiene que andar el camino, descubrir Aragón, y sobre todo lo que quiere conocer es los productos y los productores. Entonces va a hacer un viaje a través de todo Aragón y va a ir pues conociendo a la gente. ¿Sus emociones? Vale, partimos de que él lo que quiere es descubrirlo y sus emociones son la ilusión por conocer el territorio, es aventurero y quiere disfrutar. Claro. Queremos que se asocie el concepto de disfrutar a los productos y a los productores y al territorio. Entonces enlazamos un poco también con lo que decía él de conocer el territorio. No sabe por dónde empezar. Y Ese entonces, sería el principal obstáculo, sí. Sí, su obstáculo es que no sabe por dónde empezar, está solo y ve un mapa vacío. Entonces lo que va a hacer es ir recorriendo este camino, apuntando todo lo que irá aprendiendo y respondiendo a las preguntas que él tenía. Porque al principio está solo, o sea, lo que quiere ir es conociendo otros cabritillos. Conociendo a más cabritos, muchos cabritos que hagan cosas diferentes, coman cosas diferentes y vayan a lugares diferentes para saborear y para disfrutar de todos ellos y de los conocimientos de todos. Ponerlos en común, como hoy, los conocimientos de todos los cabritos y cabritas. Entonces el desafío... Ese es el mejor de los casos. Cuanto mejor sabrás, ¿no? El desafío, pues lo que pretende es rellenar ese mapa vacío, o sea, el ir buscando ese mapa y, bueno, pues sobre todo con las personas y con las zonas, o sea, va recorriendo una casa o un productor, va comiendo esos productos, va disfrutándolos y, pues conociendo esa historia, se va nutriendo, es una storytelling que se va nutriendo de storytelling, se va llenando y llenando, ¿no? Vale, ¿cuáles son sus atributos? Pues nosotros queríamos asociar el concepto de noble, pero queríamos darle un poco la vuelta porque si lo analizábamos quizás nos parecía un poco más... Cazurro. Pero lo que queríamos era no cambiar el concepto como tal, sino darle la vuelta. Entonces, para nosotros, o bueno, particularmente yo creo que el noble es una persona pues inocente, sencilla, ¿cómo hemos dicho? O sea, fresca, que no, la palabra era... nobleza. Ay, ¿cuándo lo hemos dicho? ¿El qué? La palabra... Bueno. Aquí va la de... Bueno, el concepto de una persona sencilla y que es noble y que noble, va a engañar sincera, a transparente, amable, campechana. Campechano, ¿vale? Campechana. La asociación debería ser a una persona campechana, sencilla y es un poco darle un poquito la vuelta a ese concepto. Sí, queremos que sea, pues eso, el cabritillo es querido, es entrañable, es divertido, es lo que se dice, es muy majo, es que es súper majo. Y es hábil y colaborador. Y lo que va haciendo en este viaje también es ayudar a la gente. O sea, va a otras regiones, va a otros pueblos y va ayudando porque es amable, ¿no? Entonces eso es lo que va dejando impronta, va dejando una señal en los demás también, porque no solo recibe historias, sino que él también da. Entonces esa es como la huella que va dejando, ¿no? Claro, porque al final, como ha ido conociendo otras historias y conociendo otros productos, puede también asesorar y ayudar a crecer, porque al final, pues como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? A partir de la experiencia de cada uno podemos crecer y ayudarnos entre todos, de manera que lleve más adelante la marca en general, que es la de Aragón. Los colores también, habíamos pensado también en dar una vuelta, el negro nos gusta, pero creemos que es demasiado serio para una persona joven. Y bueno, pues nos gusta el rojo, nos gusta el verde, sí que nos gusta la parte noble en rojo, pero dándole una vuelta, ¿no? O sea, todavía tampoco entraríamos dentro. Las habilidades... Pues nuestro cabrito tiene un poder de comunicación impresionante, sabe contarlo todo perfectamente, sabe comunicarse con sus semejantes, con otros cabritos. Como he dicho antes, cabritos, cuando pasa de leche al llano, o sea, con cabritos, cabritas y sobre todo, no perder nunca el norte con respecto a que, bueno, esto ya, la historia se me queda, no hay que perder ni una sola venta. O sea, no hay que perder ni un solo recurso, tiene que estar al día. Nuestro cabrito está al día tanto con sus semejantes como con todos sus clientes y todo el mundo. O sea,
Su visión es llegar siempre al mismo punto, nada se pierde. Tiene empatía, es amable, simpático, ayuda, es fresco, campechano, muy comunicador, es muy de los suyos y de los suyos se queda. Allá donde vaya, lleva su patria dentro y la lleva en todos los aspectos. O sea, no sé si me explico bien. Sí, bueno, pues las debilidades están ahí también, o sea, ese atrevimiento, ese excesivo de inocencia, esa frescura, pues puede ser un arma de doble filo, pero vamos a usarla, vamos a usar esas debilidades para que se nos conozcan más allá de Aragón, que un andaluz entienda que un producto de Aragón sepa de qué estamos hablando, porque te vas a Madrid o a Galicia y no saben nada de nosotros, o sea, no hemos sido profetas en nuestra tierra, pero es que no nos conocen, eso es lo que tenemos que conseguir, más allá de nuestras fronteras, que nos queramos y que nos conozcan, es que nos conozcan, que seamos reconocibles, ¿no? El concepto es que el cabrito se va a quedar en casa de los productores, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues ese punto canalla de quedarte en la casa, pero también de formar parte de esa familia y formar parte de la historia y de ayudarnos, ¿no? Y compartir experiencias. Entonces, de ahí, pues la huella y el impacto. Y al final crea un diario, ese es el diario, ese es el legado que deja, esa historia que ha ido tejiendo entre todos, y esa sería nuestro pompón. Creo que además que habéis sido... Yo os doy mi visión. Creo que a todos nos hace falta conectar con